Bueno, pues empezamos esta mesa redonda y yo creo que sí que hay dentro de lo que han sido las diferentes conferencias. Bueno, después de este paréntesis, como iba diciendo, yo creo que a mí me ha llamado la atención porque a lo largo de las diferentes conferencias, aun tocando temas aparentemente muy diferentes entre sí, algunas de ellas, sí que para mí hay un cierto hilo conductor, y a mí me recordaba cuando hace, creo que fue un par de semanas, estamos grabando en el programa de radio, en la Escuela de la Brújula, estamos grabando un programa que se va a emitir, si no me equivoco, este próximo viernes, que era la pluralidad de mundos habitados. En ese programa, bueno, pues siguiendo lo que es el libro de Flammarion, estamos hablando de esos mundos habitados de una manera, digamos, exteriores a la Tierra. Lo que, bueno, hoy en día podríamos hablar de mundos extraterrestres, etc. Pero no abarcamos lo que es los diferentes planos dimensionales, esos otros mundos, los que supuestamente, según muchas hipótesis, pues están habitados por otras entidades, por otros seres energéticos, o incluso esos mundos paralelos o esas otras líneas temporales en las que pueden coexistir con la que nosotros estamos viviendo. Y yo creo que podríamos iniciar la mesa redonda por partiendo desde ese punto, ¿no? Sabéis que podéis hablar todos. Si queréis, hacemos primero una ronda de orden. Yo voy a dejar una pregunta en la mesa, como cada uno que dé su opinión, y luego también a partir de ahí vais haciendo las preguntas. ¿Os parece? Bueno, podríamos empezar, por ejemplo, a mi izquierda, por el sector rosa. Somos un equipo. Algunos decían, bueno, Pili Mili, ¿no? Zipizape. Dormir juntos une mucho. Se nota mal, ¿no? No somos los mismos. Bueno, entonces, la pregunta general para todos es: ¿vosotros creéis en esa existencia de mundos paralelos, en esa línea temporal de coexistencia, en esa existencia de otras entidades que pueden vivir en esos otros planos de existencia? A ver, en líneas generales, lo que considero es que hay anomalías en lo que nosotros llamamos realidad, que más o menos lo que conté ayer. Esas anomalías no sé de qué índole son. Has planteado una pregunta abstracta, por ejemplo. ¿Crees la vida en extraterrestre? No, sí, pero estoy casi seguro que la hay, porque la inteligencia. ¿Crees en la coexistencia de planos, interferencias, una existencia de mundos dimensionales, que no son dimensionales, otros universos, algo? Tampoco, pero me da la sensación de que algo parecido existe, porque aunque no tenemos conocimiento científico lo suficientemente avanzado como para probarlo de una manera clara, sí hay los suficientes indicios o sospechas para pensar que es posible que algo de esto ocurra. Lo que con garantía sé, con seguridad, es que la realidad no es lo que vemos, ni lo que grabamos, ni lo que captamos. Me parece especialmente interesante lo que ha mostrado Pedro antes, porque hemos visto un fantasma. Entonces, realmente los fantasmas es de las... Mucha gente se ríe cuando lo comento, porque de lo que digamos el mundo paranormal o el mundo extraño, es el primero de todos, el que siempre digo que sí, que no sé por qué lo he visto, es decir, que es un buen comienzo.
porque creo sinceramente que los elementos técnicos no engañan. Podemos interpretarlos, eso es otra cuestión, pero las pruebas son bastante evidentes. Yo no sé exactamente qué es lo que genera motivo a las fotografías que te he mostrado. Está claro que las fotografías existen. Entonces, y que no son errores de las cámaras, ni son fallos. Si en líneas generales yo lo que pienso es que la realidad es muy desconocida, que la ciencia no es capaz de explicar todavía los fenómenos que ocurren en el universo y que no es capaz ni siquiera de interpretar o tener una teoría centrada, cerrada de lo que es el universo y el cosmos. En ese sentido, estoy abierto absolutamente a cualquier cosa que se consiga probar. Si la ciencia ha cambiado lo que ha cambiado en solamente 100 años, imaginad lo que puede cambiar cuando empecemos a avanzar más en nuestras comunicaciones, en contactos con otros tipos de entidades. No tenemos aún nada, acabamos de empezar. Y yo creo que a lo mejor, si todo fuera bien, en 200, 300, 400 años, lo mismo, el ser humano tiene unas respuestas adecuadas a todo lo que busca. Pero que estamos muy por ello. Y por lo tanto me parece que tenemos muchísimo para hacer y muchísimo para avanzar, que es lo que es interesante y bueno. Bueno, a ver, mi opinión, una pregunta como esa, evidentemente es si crees o no crees. Bueno, tú sabes que es una, ambos os digo, y en general, no es una pregunta muy general como para que sirva de punto de partida, sobre todo también porque, bueno, tal vez igual en tu caso, en este simposio, pues has abarcado un tema diferente al que de esos seres extraños, etcétera, etcétera, pero yo creo que en líneas generales, igual también el tema de Antonio, pero sí que se plasmaban, se podían plasmar en el arte, ¿no? Entonces yo creo que tanto en lo que es la conferencia de Carlos como es en las conferencias igual más centradas en la parte parapsicológica más pura y dura, o sea, es una pregunta que viene a abarcar todo como punto de partida. No, sí, perfecto. Además, la charla de hoy ha sido, con la de ayer fue sobre pintura de puestos, pero como sabéis también he hablado de esas criaturas que están más allá de nuestro espectro visual, ¿no? Como decía Pedro, nosotros solo vemos entre un límite muy concreto, que es el rojo y el violeta, pero por debajo del rojo y por encima del violeta existen cosas que no somos capaces de ver. Sí creo, evidentemente sí creo, pero te estoy hablando también de una creencia personal motivada por multitud de evidencias o de indicios, si lo queremos decir así. Pero también es verdad que estaríamos hablando de una fauna astral amplísima. Muchas veces cuando me preguntan, pero ¿crees en extraterrestres? ¿Crees en fantasmas? ¿Crees en duendes? ¿Crees en las apariciones marianas? El problema de todo esto, como bien sabéis, es poner nombres. Es decir, en el momento que tú dices, ¿crees en Dios? ¿Qué entendemos por Dios? ¿Crees en un fantasma? ¿Qué entendemos por un fantasma? ¿Crees en un duende? ¿Qué entendemos por un duende? Cuando pones nombre, lo estás limitando y por lo tanto, de alguna forma, lo estás adulterando. Pero que existen entidades inteligentes, no humanas, estoy totalmente convencido. Y dentro de esas entidades inteligentes no humanas pueden ser dimensionales, pueden ser intraterrestres, pueden ser extraterrestres, pueden ser adimensionales, pueden ser suprafísicas. Podemos poner todos los nombres que nos dé la gana, pero siempre nos vamos a encontrar con una piedra angular, con un obstáculo, que es la terminología, que es la verbalización de una experiencia que mucha gente ha tenido, pero que luego no es capaz de explicar convincentemente y sobre todo de explicar con pruebas. Por eso, la ciencia más negacionista se encarga de desterrar este tipo de fenómenos, porque siempre falta la prueba de laboratorio. Dice, bueno, si tú crees que has visto un fantasma, demuéstramelo, sí, como si fuera tan fácil, ¿no? ¿Por qué no es fácil? Y ahí entramos para mí en la cuestión básica. Nosotros ya sabéis que vivimos en un mundo tridimensional, conocemos 3 dimensiones perfectamente y actuamos como tal, pero hay una cuarta dimensión que es el tiempo, esa es la que no controlamos. El tiempo precisamente es la puerta de entrada y salida de estas entidades. Nosotros podemos saber el lugar mágico donde están estos seres. Tú vas allí y no encuentras nada, y puedes fotografiar, y puedes hacer un barrido de todo tipo y no vas a encontrar nada. ¿Por qué? Porque nos falta la llave es el tiempo. Tienes que estar en el aquí y en el ahora para que esas entidades se manifiesten. También es verdad que existen métodos para provocar un poco esa aparición. Hay técnicas, hay circunstancias más favorables, incluso hay personas físicas que canalizan mejor a este tipo de entidades. Pero que existen muchísimas, está claro. ¿Que todo es lo mismo? No, en absoluto. Es verdad que la mayoría, o la gran mayoría de estas entidades de las que estamos hablando, utilizan los mismos términos de intrusión, que entran en nuestra realidad con los mismos mecanismos. Conocen perfectamente nuestras leyes físicas y nuestras leyes energéticas. Y entran por esos mismos mecanismos porque no hay tantas puertas de acceso para entrar en nuestro mundo tridimensional. Y de ahí que muchas veces se confunda una aparición mariana con una aparición férica, con un extraterrestre, o con un duende, o con un fantasma.
pero son entidades totalmente diferentes. La fauna astral, más allá, si ahora corriéramos la cortina, corriéramos ese velo de Isis del que hablaba Blavatsky, nos daríamos cuenta que es mucho más heterogénea que la fauna que conocemos en este planeta. Mira qué raza, mira que tenemos razas, mira que tenemos cantidad de culturas, de pueblos, de civilizaciones. Sería muchísimo más amplia, muchísimo más heterogénea, muchísimo más compleja y, por supuesto, con distintos grados de evolución. Igual que pasa aquí. Lo que pasa es que, por desgracia, vivimos en un mundo tridimensional donde pensamos que solo lo que vemos, lo que tocamos es cierto. Claro que hay muchas más entidades. Y esas entidades son las que siempre dan sustos o dan alegrías en los momentos circunstanciales. Y son las que forman parte de los casos paranormales o forman parte de las leyendas. Pedro. ¿Cuántos son estos dos chicos? Madre mía, qué miedo me da. Carlos y Jesús, yo creo que son dos clarísimos ejemplos de lo que es la lógica del avance en el pensamiento no crítico, pero sí desde luego en el mundo del misterio, ¿no? Creo que es fundamental tener en cuenta eso, ¿no? Porque son dos personas que han sembrado ilusiones a la gente con sus escritos, con sus libros, al igual que todos los compañeros, Luis, David, Pedro, todos los que estamos aquí, incluso en la sala, ¿no? Y por eso yo creo, David, por eso creo, yo creo por dos razones. La primera, porque yo soy científico totalmente. Mi planteamiento siempre parte desde un punto de vista científico. Mi formación es científica, amo la ciencia y desde luego cuando me viene algún que otro escéptico a decirme, escéptico no detractor, perdón, a decirme, porque escéptico soy yo, a decirme, oye Pedro, es que resulta que tal, vale, muy bien, lo desmonto enseguida, sencillamente. Yo recuerdo cuando un neurocirujano me dijo, es que resulta que yo cuando le abro la cabeza a alguno de mis pacientes no veo dónde se encuentran los fenómenos extraños aquí, ni tal igual. ¿Has encontrado alguna vez el amor? ¿El odio? ¿Dónde está? Bueno, es que resulta que... No me puedes decir dónde está. Ciñete a lo que tú me estás respondiendo. Y el hecho de que tú no lo veas significa que no existe. Bueno, me voy a quedar con una frase que está en alguno de mis libros que dice así: la ausencia de pruebas no prueba la ausencia. Y esta clave me la dio Carl Sagan, uno de mis maestros que ya no está entre nosotros, pero creo que bueno, lo hemos seguido todos dentro de sus producciones, de ese famoso Cosmos, que creo que lo van a volver a reeditar, que ya lo han hecho, remasterizado y tal, con otro presentador lamentablemente. No sé, a lo mejor no, a lo mejor es una maravilla. Y termino con un pequeño, porque acabo de hablar durante mucho tiempo de lo que yo creo que ver. No es cuestión de redundar, pero sí hay una cosa, y es que desde mi planteamiento lógico existencial necesariamente tienen que existir otras realidades. Y voy a terminar con las palabras de un querido amigo mío, de una persona a la que yo apreciaba y consideraba un maestro, que era el doctor Fernando Jiménez del Oso, porque si no, qué aburrida sería la vida. Antonio, no tienes ahí, no, vale. Bueno, vamos a ver. Yo coincido en esto con Jesús. Yo creo en algunas cosas, en otras no creo, o en otras creo que son diferentes a cómo el resto de la gente que cree las entiende. Personalmente creo en muchas cosas, pero es una convicción personal. No está apoyado en ninguna prueba, ni siquiera en ninguna evidencia o ninguna experiencia que haya podido tener, que alguna haya podido tener. Es simplemente una creencia. Pedro creo que era también quien hablaba de creencia y opinión, las diferenciaba entre creencia y conocimiento de algo. Las dos cosas son muy diferentes. Yo sé dónde está lo que yo creo, aunque crea muy firmemente en ello, aunque me parezca incluso muy razonable, muy lógico, y sé dónde está lo que yo conozco y lo que puedo probar a otros que efectivamente existe. Yo creo, pero la creencia no tiene por qué, es casi, como dicen los católicos, es un dogma de fe. Es decir, crees porque tienes que creer, fe. Porque tienes fe, nada más. Yo tengo fe en lo que yo creo. No está apoyado en nada físico.
Los físicos dicen, hablando de mundos paralelos y demás, hablan de un multiverso, hablan de universos burbuja, universos, eso sí, que los que los han estudiado y apoyan esas visiones, de momento piensan que no pueden interconectarse entre ellos, que están ahí, que seguramente hay más universos que el nuestro, pero no puede haber una relación entre ellos por las propias características del universo. Quizás esa sea la respuesta, quizás no. Quizás la respuesta está en lo que apuntaban ya en una conferencia anterior nuestro compañero, que sí que hay como una especie de puntos de conexión, quizás sean burbujas, pero a lo mejor estén tocándose, aunque sea rozándose en algún punto, y ahí encontramos esa interferencia entre los universos. No lo sé. Como no lo sé, yo normalmente en todos estos simposios y jornadas que organiza la SEID siempre hablo de otras cosas, de otras cuestiones que no tienen nada que ver con esas creencias. Solamente una vez hablé de algo bastante relacionado con esos otros mundos, que fue cuando hablé de angelología, de ángeles, hace ya muchos años de esto. Y aún así, siempre procuro hacerlo desde el punto de vista pues, antropológico, sociológico, es decir, ¿qué es lo que dicen, por ejemplo, los textos que son los ángeles? Esa fue mi conferencia, más que nada. Cómo los vea yo, cómo los sienta yo, cómo los sepa yo, cómo los crea yo, no lo puedo transmitir, es simplemente creencia. Y hasta ahí puedo leer. Decía Wittgenstein que es una eminencia en cuanto a filósofo, es un sabio, porque fue el único filósofo que escribió dos cosas y la segunda contradecía la primera, que de lo que no se puede hablar, más vale callarse. Paso palabra. Venga, Pedro Fernández. Es una frase muy interesante. Yo estaría un poco al hilo, sí, estaría un poco al hilo de todo lo que han dicho hasta ahora mis compañeros, ¿no? Además es muy difícil hablar en la zona de ser los últimos porque ya casi se ha dicho todo, ¿no? Bien, dicho esto, estaría un poco de acuerdo, sí, me ha tocado algo difícil. Estaría un poco en la línea de Carlos, que decía, yo no me creo nada. Yo creo que utilizar el verbo creer en este tipo de materias es un poco coger la cosa por donde no es, ¿no? Porque podemos decir que creemos en Dios o no, pero como nadie ha visto a Dios en ningún momento, pues podemos decir creo o no creo en Dios. Pero decir creo en una psicofonía, decir creo en un fantasma cuando se ha visto, o decir creo en el fenómeno de la Ouija, yo creo que estamos dogmatizando cosas que no deberían ser así. Bien, dicho esto, también estaría al hilo de lo que decía Jesús, con que efectivamente no estamos ante unas dimensiones estamos ante unas dimensiones muy reducidas. 3 dimensiones espaciales, que son las que conocemos, pero que el tiempo tiene mucho que decir. Tanto es así como que si salimos ahora mismo a la calle, podemos estar conviviendo con pasado y presente en tiempo real. Basta con mirar al sol, que estamos percibiendo la información de algo que está sucediendo hace 7 minutos. Porque es la distancia que tarda en recorrer el sol hasta llegar a nuestra vista, ¿no? Si miramos al cielo por la noche pasa exactamente lo mismo. Estamos percibiendo el pasado en tiempo presente. Con lo cual, esa separación que existe en ese espacio, en esa relación espacio-temporal, puede tener mucho que determinar en los fenómenos paranormales. Y por último, yo sí que estoy convencido de que efectivamente hay algunos momentos en los que yo comparo todo esto un poco con la sincronización, ¿no? O con la... como si nosotros cogiéramos una radio en un momento determinado y estuviéramos con la ruletita buscando canales y emisoras de radio donde dicen noticias o donde dicen música y espacios musicales, y hay un momento determinado en el que la banda nos genera señal que nosotros no entendemos, no hay ninguna emisora en medio, pero llegamos a un momento en el que ahí, justo ahí, hay una emisora que nos gusta, se detiene y escuchamos lo que nos está diciendo. Yo creo que ocurre un poco más o menos esto a la hora de encontrarnos los fenómenos paranormales. Nosotros no podemos, de alguna forma, determinar cuándo nos vamos a encontrar un fenómeno paranormal, pero sí que es cierto que en determinadas ocasiones, y no sabemos exactamente por qué, llega un momento en que, girando la ruletita, nos encontramos con esa emisora de radio donde se está, pues de alguna forma, escenificando esta otra realidad que es la que nos encontramos en algunos momentos, como hemos visto aquí. Nada más. Francisco. Bien, pues yo quiero ser breve, porque como soy el último, tengo que ser breve, ¿no? Prácticamente no me han dejado nada para mí. Bueno, yo creo que la inteligencia no está reñida con el tamaño. Entonces pienso que tiene que haber planos dimensionales microscópicos donde exista esa inteligencia,
y planos dimensionales macroscópicos, donde también existirán esas entidades. Y yo creo que la cuestión no es creer o no creer, es investigar, como lo hacemos nosotros aquí. Porque claro, si no siempre estamos en la eterna duda, creer o no creer. Pienso que con la cantidad de datos que tenemos en las sesiones Ouija, en las sesiones psicofónicas, en las psicoimágenes, fotografías psíquicas, todo lo que le queramos llamar, creo que tenemos un volumen de datos suficientes para empezar, por lo menos, a creerlo. Si no, ni siquiera vamos a creer en lo que estamos haciendo nosotros. Entonces simplemente pongo esto sobre la mesa para que penséis y para que también tengamos luego pues, un debate bonito aquí con todos vosotros, porque pienso que los que más tenéis que hablar sois vosotros, nosotros hemos hablado bastante ya. Bueno, dicho y expuesto todo lo que los diferentes ponentes han planteado en la mesa, ahora es vuestro turno, evidentemente. Preguntas, opiniones. Yo quería que Fran Recio hiciese un pequeño comentario que me lo he dicho antes, creo que es interesante, así que te voy a pasar el micro y hazlo porque forma parte un poco de lo que hemos estado. Me sentaré, que no tengo miedo escénico. Pero acércate bien al micro, por favor. Sí. Bueno, yo a raíz de la pregunta que me parece que ha formulado él, que bueno, ¿cómo es posible que una cámara fotográfica plasme algo que realmente el ojo humano no ve? Realmente lo que hacemos, la visión humana es un corto espectro de lo que conocemos como frecuencias de color, ¿no? Seré muy breve porque mi información es muy técnica y no quiero liarme demasiado, pero bueno, hay un componente. Vamos a ver, el CCD o el CCMOS, en realidad la única diferencia es que uno es analógico y otro es digital, que es lo que capta el espectro de frecuencia de color. Realmente, los que diseñamos circuitos electrónicos nos encontramos cada vez con un problema muy grande, que son las interferencias. Si nosotros abrimos, por ejemplo, la fuente de alimentación de un portátil, lo primero que nos vamos a encontrar es toda una serie de bobinados, toda una serie de componentes para filtrar lo que es la propia red eléctrica. A raíz de esto, lo que te quiero decir es que el CCD en realidad lo que hace es captar frecuencias de luz. Yo recuerdo un modelo de Sony que todos compramos, la Sony F717, que tuvo un gran error de diseño. Entonces los CCD interpretaban una frecuencia de color errónea con el paso del tiempo. Casi todos hemos tenido que cambiar el CCD de aquella famosita cámara que era muy práctica. Opel 818. Sí, bueno, ya corrigieron el error. ¿Tú eras 717 además? ¿La de Pedro? No, la de no, pero de ti. Bueno, todo este rollo lo que viene a decir es que realmente pueden haber, como muy bien decía Pedro Moros, acerca de los fantasmas, alteraciones en el propio entorno que el CCD los puede interpretar como frecuencias de luz y los puede plasmar precisamente como algo visible, aunque el ojo humano realmente no lo vea. No sé si me he explicado muy bien, he intentado, o sea, por ejemplo, una alteración electromagnética que nosotros con el ojo humano no la vemos, la cámara, el CCD lo puede interpretar realmente como algo visible y lo plasma en la fotografía. Pero eso mismo también pasa con el audio. O sea, es lo mismo. Hay una franja por la parte de arriba y por la parte de abajo, por encima de 20.000 Hz está, o sea, que nosotros no lo oímos. El silbato de los perros, por ejemplo, eso es algo que todos conocemos y es un ejemplo óptimo, ¿no? Entonces, que tú no oigas nada no significa, o que tú no veas nada no significa que haya un aparato, y cuanta más tecnología tenemos es mucho más fácil de captar, o bien fotográficamente, o bien, o sea, lo que es imagen o lo que es sonido, pero sí que es posible captarlo. Por ejemplo, perdona, un solo pequeñito apunte, el minidisc, por ejemplo, el famoso minidisc ya en desuso, captaba las frecuencias de 20 Hz a los 20 kHz y todas las demás las discriminaba, por eso o sea, era un poco problemático. Eso tampoco es así, o sea, el oído humano no va de los 20 a los 20 kHz, o sea, puede captar un poco por encima y incluso un poco por debajo, ¿no? Hay un detalle interesante, sobre todo para el tema psicofónico, que yo era muy crítico en los primeros, y de hecho en alguno de mis libros lo ponía que el minidisc no iba bien, y era precisamente por lo que tú estás diciendo, porque los primeros minidiscs que salían comprimían, eliminaban toda la onda de frecuencias. Y si querías ya uno que no comprimiese, te tocaba pagarlo y gastarte el dinero, o bien esperarte que una caritativa te lo regalase o te lo vendiese. Bueno, y si me permite, ya hago la primera pregunta.
pregunta para romper el hielo, que es para Francisco Azorín, acerca del tema de la Ouija. ¿Hasta qué punto podemos tener en cuenta los mensajes que se nos da la Ouija? ¿La Ouija miente mucho o no? Espera, perdón un momento, Paz. Sí que voy a pedir, es un pequeño apunte, levantar la mano, quien quiera preguntar, vea, se acercará con el micrófono más que nada para no preguntar y seguir un orden, ¿de acuerdo? No preguntar, por favor, sin micrófono. Gracias. Sí. Mira, realmente las sesiones Ouija no hay ninguna panacea. O sea, me refiero que hay veces que nosotros hemos comprobado que lo que te están diciendo es una realidad. Hemos comprobado muchísimas veces, o sea, muchísima información, incluso a veces hemos tardado 2 o 3 años, pero a última hora hemos podido comprobar que aquello que nos dijeron haya unos cuantos años se ha hecho realidad. Pero, como te digo que no hay ninguna panacea, también hay unas entidades que no sabemos por qué, que dicen cosas que luego no son ciertas. A veces, yo no sé, tampoco le tenemos por qué llamar entidades burlonas, a lo mejor sí, a lo mejor es que hay algunas entidades que disfrutan tomándonos el pelo, o en fin, o lo que quieren que nosotros comprobemos que eso lo que nos está diciendo no es cierto. Entonces el mensaje que yo te lanzo a esa pregunta es: la sesión de Ouija, como pienso que con todo, no es ninguna panacea, pero que no todo es fruto de nuestra fantasía, como mucha gente dice. Dice, las sesiones de Ouija, ojo, eso es fruto de la imaginación nuestra, de la fantasía. Pues no es así, porque hemos comprobado cientos de veces que la información suministrada es una verdad como un templo. A ver, yo quería volver a lo que estábamos en la fotografía. Es que antes he pensado una cosa, a ver cómo decirlo, en la fotografía intervendrían varios factores. Y claro, habíamos hablado del tema del sensor, lo de la longitud de onda de la luz. Pero aparte hay un aspecto que se me ha ocurrido, es el hecho de la velocidad de obturación en el tema de la fotografía. Porque claro, cuando tú no ves algo, muchas veces puede pasar por velocidad. Es decir, ¿y si ese proceso de verdad se ha materializado y el problema es que ha sido una velocidad tan alta, que os diría yo, 1/2000? Yo creo que esa velocidad del ojo humano no es capaz de captarla, pero la cámara sí, porque a lo mejor tú antes comentabas llegar a una obturación, supongo que con una focal bajísima, una obturación de 2 segundos y medio, o sea, 2 segundos y medio la cámara filmando para sacar una fotografía. Si se ha dado a una velocidad tan alta, tú no podrías verlo. Y ese podría ser el hecho, al estar tanto tiempo filmando la cámara, que por eso tampoco salga con esa definición, porque ha estado mucho menos expuesto de lo que de verdad le hiciera falta a la imagen para sacar una imagen bien definida. Por eso es lo que quería preguntarte, ¿qué opinas respecto a ese aspecto? Ya dejando de lado el espectro de la luz, ir al aspecto técnico de lo que es el plasmar cuánto tiempo, cuánta cantidad de luz. Mira, me he comprado este móvil, que es un cacharro. Imaginaos lo que es este móvil en mi oreja. O sea, es vergonzoso, es tremendo. Pero lo he comprado... Exacto. Y lo he comprado por la capacidad que tiene y porque graba en cámara lenta real. Bueno, es demasiado. Entonces, lo he comprado por eso. Fíjate si para mí lo que acabas de decir es importante. Y eso, yo soy iPhoneero, me gusta mucho, en casa tengo Mac. Y he tenido que pasarme al Android, muy bonito también. Y bueno, en fin, que te quiero decir que, fíjate si es importante. Punto 1. Punto 2. Los RODs que estaba hablando antes. Sí. ¿Vale? 20.000 kilómetros por hora, por la cantidad, o sea, por la velocidad de obturación necesaria para poder captarlos. Punto 3. Psicoimagen. ¿Qué hacemos para grabar psicoimagen? Ponemos nuestra cámara hacia un punto inferior de la pantalla, ¿correcto? Hacemos un pequeño zoom, a veces, otras veces no, ¿correcto? Hasta que conseguimos la famosa espiral, ¿vale? Un pequeño aporte lumínico e incluso a veces electromagnético. ¿Y qué hacemos luego? Cogemos, grabamos 10 segundos, no más, y pasamos foto a foto. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo has necesitado, por ejemplo, para de alguna forma analizar 1 minuto de grabación?
Un minuto de grabación. Aquí tenemos a una gran experta en el tema del campo de la psicoimagen y bueno, ella puede hablarnos ampliamente de lo que se trata. Yo también he trabajado con el tema de la psicoimagen, aunque lo mismo es la psicofonía. Y con un solo minuto son miles y miles de fotogramas a 24 fotogramas, 25 fotogramas por segundo. Eso significa que hay que repasar uno a uno hasta que encontremos detalles. Sería como 1440, ¿no? Correcto. Entonces, imagínate lo que significa la velocidad. Mucho. Cuando ha estado hablando Carlos, me ha mencionado que dentro de 200, 300, 400 años igual tendríamos la tecnología para tener la comunicación con ellos. Me ha recordado en diversos programas, hablando de la transcomunicación de todas las comunicaciones, me ha recordado que han hablado sobre el ingeniero. O sea, que de una persona del otro lado que daba unas instrucciones y tal. Eso, ¿cómo está ese tema? O sea, ¿qué datos es que se ha dado? La tecnología esa. Bueno, desde el punto de vista de la transcomunicación instrumental, yo tengo mucho contacto con grupos de investigación de la psicofonía en todo el mundo, ¿no? Estamos hablando del grupo Time Stream de Luxemburgo. El grupo Time Stream, formado por Maggie y Jules Hasfildan, buenos amigos, queridos amigos, colegas de investigación, tuvieron un ataque muy fuerte, bueno, los desacreditaron y demás, ¿no? Pero ellos han seguido trabajando. Ellos crearon un grupo que se llama el Time Stream. Ese grupo, que tenía su sede en Luxemburgo, todas las semanas se reunían para conseguir captar de alguna manera mensajes que venían de lo que ellos llamaban el Europuente. Y el Europuente no era ni más ni menos que mensajes que venían del más allá dirigidos hacia la zona de Europa. No sabemos por qué. Yo ni creo ni dejo de creer, sencillamente lo estoy contando tal como tú me lo has. Bueno, ¿quién es el técnico? Cuando Anis Sinesio me dio unos papeles, Pedro, vamos a traducir esto, tal. Bueno, estaban en contacto también con nosotros, en España. Y Sinesio me da esos papeles y yo empiezo a verlos y digo, bueno, aquí hablan del técnico, Mariano, y tú lo sabrás. El técnico, el que tú llamas el ingeniero, o que por ahí se llama el ingeniero, bueno, pues yo empiezo a grabar y empiezo a decir, bueno, pues si el técnico está ahí, efectivamente, dando un mensaje. Y es verdad que yo en multitud de ocasiones, a la hora de reparar aparatos o de disponer aparatos, he obtenido mensajes en psicofonía de quítale tono, súbele tono, quita. Yo recuerdo un día que me estaba volviendo loco con una psicofonía que yo creo que ya conocéis, que es Por fin, que de repente yo estaba ahí, bueno, me estaba volviendo loco con un aparato, no podía ajustarlo. Estaba trabajando con Mark Maxey de la Metasis Foundation en Estados Unidos y bueno, pues en un aparato de 13 tonos quería yo reproducir el famoso Spiricon y lo construí. Bueno, lo que pasa es que he utilizado un sintetizador de frecuencias en lugar de osciladores, sobre todo por el campo electromagnético que me producía zumbido que hemos oído, ¿no? Y esa estática no me dejaba grabar bien. Y con los sintetizadores que vienen sintetizados funcionaba bien. Total, que después de volverme loco con ruidajos, oigo una voz que supuestamente, según otros colegas, era el técnico. Y decía, por fin. Bueno, esa es la teoría. Yo no sé quién era esa voz, y se escuchaba fuerte y poderosa. Pero según el matrimonio de Jules y Hasfildan, se trataba del técnico, del ingeniero, este famoso, ¿no? Entonces, ¿qué hay de cierto en ello? No lo sé. ¿Qué hay de falso? No lo sé. Pero sí es verdad que yo, desde el punto de vista de la TCI, de la transcomunicación instrumental, he obtenido ayuda desde ese otro lado. Y bueno, no sabemos qué es, pero a mí me han ayudado. Sí, decía que si no quisieran en ese momento establecer el contacto o la comunicación. Hoy no hay radio, pon boca abajo. Pero eso era la técnica de transradio, ¿no? ¿Luis Mariano? Hola, yo no os voy a preguntar sobre ningún misterio en concreto,
me gustaría que Jesús respondiera a esta pregunta. Todos los que estáis ahí en la mesa lleváis prácticamente 20, 25 años investigando, divulgando como periodistas, como divulgadores del misterio, ¿no? Poco menos, yo y más. 20, 25 años y más, seguramente. Yo quería preguntaros así a nivel genérico, ¿cómo habéis ido observando a lo largo de todos estos años el público que ha asistido a los simposios, a los congresos, desafortunadamente cada vez menos? ¿Cómo veis el estado del periodismo del misterio en España, después de tantos años, de tantos cambios? ¿Cómo creéis que va a ser dentro de 20 años este tipo de temáticas en los medios de comunicación? ¿El público es el mismo? ¿Ha cambiado el perfil? ¿Son los mismos temas, las mismas inquietudes? ¿Cómo habéis percibido vosotros, desde ahí arriba, desde el micrófono, la televisión, estos temas a lo largo de todos estos años? ¿Se está ejerciendo un periodismo sano sobre estos temas? Es un poco el balance genérico de cómo están estos temas en nuestro país, ¿no? Desde ese otro lado, y que insisto, tal vez esto se deba un poco a la nostalgia de no tener tantos encuentros frecuentes como este, como antaño. Antes, afortunadamente, uno tenía y participaba más en este tipo de encuentros, ¿no? Parecía haber más pasión. ¿Cómo es el fin del que asistía, del que escuchaba, ¿no? ¿Era más creyente, menos creyente? ¿El público hoy es más exigente con la información? Ahí queda. A ver, ¿quién empieza? Jesús, te ha tocado. Una pregunta genérica, empiezo yo, sí. Estas son preguntas universo, ¿no? Donde puedes indagar a infinito. Es muy difícil dar una respuesta muy sintética, ¿no? Pero bueno, lo voy a intentar. Yo he asistido, como todos los que estáis aquí en esta mesa, a muchísimos congresos, simposios, y por lo tanto, bueno, tienes una valoración. Por una parte, es cierto que cada vez hay más gente interesada en estas temáticas y cada vez se está eliminando más a los frikis. Cuando me refiero a frikis, por suerte ya no son programas de televisión antes que salía pues el contactado diciendo que se había tirado a 4 marcianas, o el medio en este que lo que buscaba era solo pues, un beneficio crematístico, que eso hacía mucho daño en general al mundo del misterio. Pero bueno, eran los caraduras los que siempre hay. Eso se ha depurado, es decir, ahora hay pocos simposios, pocos congresos, pero los que hay es gente seria y gente que está realmente interesada en estas temáticas. Por lo tanto, yo creo que eso es un paso positivo. Se ha eliminado a aquellas personas que de alguna forma eran parásitos del misterio. Pero sin embargo sí se da una constante, por lo menos yo lo he apreciado, ¿no? Tanto antes como ahora y posiblemente en el futuro. La constante es que la mayoría de los investigadores de los que escribimos somos hombres, la mayoría de las personas que consumen este tipo de literatura, de revistas, que acuden a congresos, que van a los viajes, son mujeres. Y eso es una cuestión que me llama la atención. Y me llama la atención porque de alguna forma, yo no sé si es bueno o malo, me refiero que haya esta especie como de simbiosis, pero es cierto que a nivel global las mujeres están mucho más interesadas en este tipo de temas, es decir, más interesadas en saber lo que hay más allá de este perfil que hemos llamado realidad. Y por otra parte, no hay como un relevo generacional. Es decir, seguimos siendo los mismos los que estamos en los congresos, los que estamos en estos simposios. Y me consta que hay muchísima gente deseosa de poder comunicar sus hallazgos, sus investigaciones, sus viajes. También es verdad que Internet, que hay un momento clave, es esa revolución que mucha gente no se ha dado cuenta, pero que ha marcado un nuevo paradigma. El momento que había Internet ya no tiene nada que ver con la etapa anterior. Yo he vivido, yo estoy en transición, igual que muchos de mis compañeros, hemos vivido esa transición del mundo donde tú tenías que coger tu coche y buscar al testigo y gastarte tu dinero, y ahora mismo es verdad que Internet te ofrece un panorama global. Eso tiene una ventaja, en el sentido de que la información la tienes de forma casi inmediata, pero también tiene una desventaja, de que ¿para qué vas a ir a Capisábalos si puedes buscarte imágenes? Pero claro, ir a Capisábalos no es para que veas el mejor, pues yo que sé, el calendario agrícola que tiene Capisábalos, sino que es que hablas con el cura, hablas con el alcalde, hablas con el cronista local, hablas con el pastor, y eso te enriquece de una forma tremenda. Cuando muchas veces se habla también, termino con esto, yo he visto que me puedo enrollar muchísimo, cuando se habla un poco qué diferencia hay entre el investigador y el divulgador, muchas veces parece que se tiene que hacer como una diferencia entre el que investiga y el que divulga. Para mí es lo mismo. Es decir, yo no conozco a ningún divulgador que no haya investigado. Siempre puede haber divulgadores solo de Internet, se empapan un tema, pero personas también dan talleres de fin de semana como especialistas y solo se han leído un libro sobre las temáticas que os podéis imaginar, ¿no? Desde el tarot hasta Los Ángeles. Pero esos no son investigadores, se aprenden un libro y luego cobran la entrada para dar un taller donde no te van a aportar nada más que lo que te puede aportar la lectura de 2 libros. En general, todos los investigadores son divulgadores. Lo que pasa es que para mí ese es el
campo perfecto. Y por eso es donde hay que integrar un poco todo eso. Es decir, tenemos que ser grandes conocedores de toda la literatura que se está gestando alrededor de la temática que sea, cada uno somos especialistas en algo, pero también tienes que investigarlo, porque nos hemos dado cuenta, y eso es una razón obvia, que cuando acudes a los lugares, cuando tú investigas las fuentes, tanto bibliográficas como los lugares geográficos, te encuentras con grandes sorpresas, tanto positivas como negativas. Luego lo que te cuenta en el libro es mentira o han exagerado, también pues sirve para desmitificar muchas cosas. Eso nos ha pasado, por ejemplo, con los libros de Dani, que todos hemos bebido de esos libros de Dani, que cuando vas, yo que sé, a Malta, a Egipto o a la India, pues dices, bueno, lo que cuenta Dani, que está muy bien porque me ha motivado a ir, pero, joder, te se ha pasado a otros pueblos, ¿no? Eso yo creo que es bueno. Esa capacidad, esa información que ahora mismo tienen estas nuevas generaciones es inmensa comparada con la que teníamos nosotros cuando empezamos estos temas. Nosotros lo teníamos que curar y ahí pues tenemos cantidad de archivos, de libros, que a lo mejor ahora serían innecesarios porque puedes acceder a libros electrónicos y no te ocupa absolutamente nada. Pero por otra parte, estas nuevas generaciones están perdiendo algo que nosotros sí creo que atesoramos, que es ese contacto directo con el fenómeno, con el lugar, con el testigo. Y si eso se sigue produciendo, como yo me imagino que se va a producir, es decir, que cada vez hay más interés serio por estas temáticas, que cada vez hay más mujeres que están interesadas en todo esto, posiblemente en un corto plazo, nos podamos encontrar que cada vez va a haber más mujeres, tanto investigadoras como divulgadoras del misterio, y yo sé que hay muchísimas que están como un poco esperando su oportunidad, por eso hay muchas veces que dicen que el papel es un mundo machista, porque hay muchos hombres, no es un mundo machista, sencillamente es que por la razón que sea, los que nos da por investigar este tipo de temas pues son los hombres, ¿no? Lo que no quiere decir que lo hagamos mejor, pero sí que creo que en el futuro va a haber muchas más mujeres que estén implicadas, pero de una forma directa, no en el otro lado de la mesa, escuchando, demandando este tipo de información, absorbiendo todos estos conocimientos, que hay que ser mucho más intuitivas que nosotros, sino que también van a estar en este lado del Estado, divulgando, comentando sus cosas, sus investigaciones, sus experiencias, y en ese momento yo creo que poco a poco este gran tema llamado misterio se va a enriquecer, y se va a enriquecer porque de alguna forma vamos a ser todos, de alguna forma, partícipes de esta gran realidad que a todos nos inunda, nos abarca, este gran misterio, y que todos queremos poner algún tipo de explicación, y que ahí estamos, ¿no? Cuando tengamos todas las respuestas. Bueno, esto es una frase de Albert Spinoza que me encanta, ¿no? Cuando ya por fin creamos que tenemos todas las respuestas, va al universo y nos va a cambiar las preguntas. Por lo tanto, volveremos a empezar de nuevo. ¿Quién quiere coger el testigo? Bueno, a mí me encanta el optimismo de Jesús, no lo comparto, desgraciadamente, ya me gustaría, os lo digo de verdad. Bueno, como has hecho una pregunta efectivamente muy amplia, en eso sí estoy de acuerdo con Jesús, yo la voy a coger por otro lado, y me voy a dejar fuera muchísimo de lo que podría responderte, pero bueno. Yo veo, si tuviera que definirlo con una palabra, el mundo del misterio, lo que veo es cansancio. Esa sería la palabra, probablemente, es cansancio. Efectivamente, como ha dicho Jesús, son siempre las mismas caras los que acuden a los simposios, a las jornadas, a los congresos, somos siempre los mismos. Las revistas de estos temas cada vez venden menos. Los programas de estos temas cada vez hay menos. Nos llamaba mucho la atención, creo que lo hablaba contigo, que no hubiera habido una respuesta contraprogramática, por decirlo de alguna manera, al programa de Iker Jiménez, por ejemplo. Las cadenas se contraprograman a diario. Yo voy a poner una película, bueno, pues yo la película del mismo actor, pero con la otra actriz. Yo fútbol, pues yo baloncesto. Yo carreras de coches, pues yo carreras de motos. Continuamente estamos viendo que las televisiones se contraprograman, pero al día. Yo cambio la programación para que no me contraprogrames, pero inmediatamente yo pongo también otro programa en la cadena rival. Y sin embargo, con Iker Jiménez no ha sucedido. No ha habido ningún programa que otras cadenas hayan podido hacer. Incluso hubo un intento muy digno, por ejemplo, con el programa que hizo Pedro Amorós y Elena Merino. En la 1 solamente se quedó en un especial de Noche de Halloween. No hay un interés por esta temática. Agradezco, eso sí,
agradezco que ya no sea un espectáculo como el que se montaba en Parle Vostè que Vostè y algunos otros programas similares de las autonómicas, donde aquello no era un programa, era un circo, no se hablaba en absoluto, lo único que se hacía era comedia. También he notado que yo cuando me dediqué con más fuerza a esto, había multitud de cursillos de fin de semana, eso sí, para enseñarte de todo. En un fin de semana te podías hacer maestro de Reiki, de flores de Bach, de sanación espiritual e imposición de manos en el cogote. Todo junto por un módico precio. Ahora no hay tanto cursillo. También lo agradezco. Hay que tomarse un poco en serio también estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese cansancio, esa falta de interés, a lo mejor, eso sí, por buscarle un punto positivo, nos va a llevar a eso, a que barramos un poco la basura de la que ya estamos hartos, de los que estamos cansados. O sea, yo siempre digo, el señor que descubrió el Reiki estuvo toda su vida, absolutamente toda su vida, para hacer, no sé si 1 o 2 maestros de Reiki. Y ahora hacemos 12 en un solo cursillo cada fin de semana. Esto es así, la espiritualidad se vende barata. Y yo creo que deberíamos tener un poco más de respeto a estos temas. A lo mejor, si nos cansamos de ellos, los que no se cansen, los que de verdad tengan ese interés por profundizar, por hacer investigación real, etcétera, pues a lo mejor esos son los que permanecen, los que quedan después y los que volverán, creo que todo es cíclico, a remontar esto en algún momento. Pero de momento creo que hay cansancio. Antonio, bueno, ahora sí que voy a pedir que todas las intervenciones sean muy breves, porque tenemos 10 minutos y hay que cerrar por unas cuestiones que nos han pasado una mano. Bueno, lo mío es muy breve. Efectivamente, Luis, creo que has dado en el clavo lo mejor de tú, para que eres presentador de televisión y además conocedor periodista de este campo para conocerlo. Te agradezco profundamente esa pregunta, que nos ha despertado un poco todos, porque es un problema que todos los que estamos aquí tenemos, ¿no? Pero otro problema que yo creo que también tenemos es el siguiente, y lo voy a resumir muy fácil. Yo voy por la calle y la gente dice: ¡ay, Pedro Amorós, encantado de conocerte! Te veo en el programa de Iker. Y bueno, vale. Ya sé uno que no ve ni el programa de Iker ni sabe quién soy, porque no estaba en el programa de Iker. El otro: ¡ay, Pedro, sí, te veo en el programa de Cuarto Milenio y tal! Y bueno, toda esta gente ve el programa de Cuarto Milenio, no es verdad, porque si lo vieran, sabrían que no salgo en el programa de Cuarto Milenio por causas, ¿no? Pero, bueno, sí, aparecía en uno. En uno hace ya muchísimo tiempo. El primero, concretamente, ¿no? Entonces ya decidí no aparecer en uno. Bueno, un señor te dijo en Alcoy, en Concerteina, no, era un adolescente que le dijo a su madre: mamá, mira, el Señor de los Miedos. Sí, íbamos a una feria de difuntos, y yo me quedé un poco retrasado y lo tragué aquello. Mamá, mira, el Señor de los Miedos. Pero bueno, quiero decir con esto que la peculiaridad de la gente, las características hacen que que necesitemos la presencia. Y he hecho este pequeño comentario, sin actitud alguna a nadie, ni a nada, ¿vale? Sin actitud ninguna, para halagar la posición de nuestros asistentes del público. Ese público que está ahí, que se interesa por saber, que habéis estado sentados durante todo el fin de semana, escuchando, disfrutando, sintiendo, sabéis quién es Carlos, quién es Jesús, quién es David, quién es Pedro, Antonio, Pedro, Pablo y todos los que están ahí. Sois vosotros quienes nos habéis puesto aquí, y sois vosotros quienes nosotros también fuimos. De forma que los que están ahí abajo son los que estarán aquí arriba, los que están aquí arriba estarán ahí abajo. Yo muchas veces estoy como Luis, allí sentadito, como Antonio Luis Boyano, o como Fran, como Jenny, como muchos, y otras veces estoy ahí y otras veces estás aquí. Eso es lo que hace, si no hay interés, ganas de saber. Gracias por lo de la brevedad. Un segundito nada más. Yo añadiría otra cosa de la que tú sabes mucho, y es que nosotros también nos cansamos. Nosotros tenemos altibajos.
vamos a investigar porque este trabajo, entre comillas, no remunerado, que nos cuesta mucho dinero, nos cuesta la salud, nos cuesta incluso juicios de personas que nos llaman estafadores y que nos llaman de todo, después de dejar fines y fines y fines de semana. Tú sabes muy bien que yo en Belmez me he dejado hasta 50 fines de semana, dejando a mi familia en casa. Y probablemente hasta el ojo. Y probablemente hasta un ojo. Y es muy probable que los investigadores nos cansemos precisamente de estar viendo que se le da comunicación en los medios de comunicación a las personas que solo intentan sembrar discordia entre los que estamos a favor de que todo esto existe y los que están en contra. Pero están en contra no porque tengan argumentos para estarlo, sino porque en una película hay un protagonista y un malo. Y ellos han adoptado ese papel de malos. Nos aburren y al resto le dan, pues eso, entran en programas y en medios de comunicación, siembran la discordia, y para nosotros es muy difícil demostrar que un fenómeno paranormal es auténtico. Y la gente está deseosa de encontrar una prueba, lógicamente, ¿no? A veces esas pruebas son muy difíciles de aportar, ¿no? Porque a pesar de obtenerlas nosotros, antes de presentarlas, tienen que pasar muchos baremos para que no metamos la pata, ¿no? Porque una vez que alguien mete la pata, a la hora de presentar una prueba ya no hay marcha atrás. Y hoy por hoy parece ser que como yo decía en la charla que di, que estamos inmersos también un poco en esa dinámica del misterio rosa, ¿no? Vamos a ver a quién pillamos y de qué forma lo pillamos para ridiculizarlo y que esto pues quede donde debe estar, ¿no? Indudablemente hay organismos que se dedican a eso. Los que ya llevamos un tiempo en esto sabemos quiénes son y cómo lo hacen, ¿no? Y efectivamente pues tienen alumnos que van siguiendo sus pasos y que intentan ridiculizarnos de la mejor o de la mejor manera que encuentran ellos, evidentemente, ¿no? Y nosotros también nos cansamos. Intentan pintar casas de Belmez con un dedo y con gusanitos. Por ejemplo. Yo solo voy a puntualizar una cosilla. Como decía Antonio, ¿hay cansancio? Sí. Pero yo creo que lo que hay es sobre todo sobrecarga de información. Ya un momento, y antes Jesús lo estaba apuntando, Internet ha supuesto un antes y un después. Ha supuesto, y aunque no seamos realmente conscientes porque estamos en el ojo del huracán todavía, y es algo que nos ha pillado como muy de nuevas, Internet ha cambiado totalmente a la sociedad. Totalmente. Hasta extremos que no somos conscientes todavía a día de hoy. Yo sabéis, bueno, yo he estado 9 años en la revista Enigmas. Y yo recordaba, una cosa era al principio y teníamos la sección de noticias. El otro día yo lo comentaba con Antonio Luis Moyano. Hoy en día, ¿qué sentido, decía, se venden menos revistas? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, hoy en día el poner una sección de noticias en una revista que es mensual? Tienes una constante sensación de déjà vu cuando tú coges la revista, porque algo que has leído en internet, en 50 medios de comunicación diferentes, lo estás viendo un mes después. Entonces esto es algo que han sacado algo nuevo, es una nueva tumba, por ejemplo, ¿no? Una nueva tumba descubierta en Egipto. No, es que eso salió hace un mes, ¿no? Entonces eso supone un gran punto de inflexión. Y si eso, sobre esa sobrecarga de información, añadimos una sociedad económicamente en crisis, tenemos pues que el consumo baja a todos los niveles, se vende menos. No es que haya menos interés por esos temas, sí que hay el cansancio, pero no hay, yo creo que sí que, como apuntaba también Jesús, sí que se ha pasado ese filtro, el que antes todo el mundo se creía todo. Hoy en día incluso, y todos esos pseudoescépticos nos han servido. También nos han servido también para hacer esa depuración. Nos han servido porque, bueno, de todo hay que aprender, ¿no? Y han ayudado a que se haya barrido tanto por un lado como para otro, ¿no? Pero yo creo que la realidad que ahora estamos viviendo es, primero, sobrecarga de información. Luego, otro paradigma en la sociedad que nos lo está imponiendo, queramos o no queramos, Internet. Incluso nosotros, por ejemplo, en la escóbula de la brújula lo estamos viviendo. O sea, una cosa es el EGM, ¿no? Bueno, el EGM, ni Dios se lo cree el EGM.
El EGM es como decir, no, mira, es que yo he sacado un disco y he estado 3 semanas en el número 1 de los 40 principales. Mentira. Previo pago Tú de lo que has soporte. estado es que tu discográfica ha pagado tantos 1000 euros para que tú estés durante 3 semanas y así, etcétera, etcétera. El EGM es eso. Luego, nosotros con el... Oye, que a mi programa le ha dado buen EGM, el último. ¿Cuál? No me fastidies. ¿Cuál? Que el último EGM ha dado buenos resultados en mi programa. Ah, no, bueno, yo lo sé. Entonces, pero ya con esto termino. El tema está en que en Internet, por ejemplo, y aparte de que, y tú lo sabes, no existe, hoy en día no existe un programa de radio, de televisión local. No, existe Internet. Eso está ahí y es a nivel mundial. Y lo que cuenta hoy en día son las descargas, el número de descargas, que eso te lo da un robot. Un robot que sí, pero es curioso hacer esta puntualización, ¿no? Porque a mí lo que me gusta mucho del programa de televisión que realizo, como sabéis, desde hace años, es salir a la calle con un micrófono y hacer la encuesta de la semana. Al ciudadano a pie, al que va al mercado, al que va al banco, porque a través de las redes sociales... ¿Eh? Que te quites de la cámara. Perdón. Perdón. A mí le gusta la cámara. Perdón. A mí le gusta la cámara. Y es curioso ver la reacción que la gente tenía en la década de los 90, en la década de los 2000 y la actual, ¿no? En el sentido de que a través de Facebook, las redes sociales, vemos que la gente que sigue nuestro trabajo, la divulgación de estos temas, son seguidores del misterio. Pero cuando vas a la calle y estás preguntando actualmente, ¿usted cree que hay vida fuera del planeta? ¿Usted cree que hay vida después de la muerte? Oye, mira, yo no tengo tiempo de pensar en esas cosas. Cuando no te llevas una respuesta, en la década de los 90 la gente reaccionaba de otra manera, se involucraba, respondía. Quiere decirse que actualmente, en esta crisis totalmente económica de valores, la gente no tiene tiempo para estar espiritualizada, está desconectada, está pensando en cómo pagar la hipoteca, ¿sabes? O sea, entonces... No es que no deje de interesarte eso, sino es que es una cuestión de prioridades, nada más. Y bueno, aquí nos podemos tirar hasta las 8 de la tarde, va siendo hora de concluir. Yo le paso el micrófono porque evidentemente tiene que ser Pedro Amorós el que concluya este sexto simposio. Por mi parte, muchas gracias a todos, a los de la mesa y también al público porque respetar todo el no pedir la palabra fuera de lugar, ¿no? Un aplauso para David que está aquí. Ya todos ustedes, no como Pedro Amorós, sino como Pedro Amorós, el presidente de esta organización, que de verdad tengo el gusto y el honor de presidir desde hace mucho tiempo, prácticamente desde su fundación, porque mis compañeros han querido, y si no yo estaría ahí, uno más, como allí, como otro más, como otro menos, pues aquí somos todos iguales, pues por eso lo digo. Y como decía David, hace un año me dice, Pedro, yo no sabía, yo digo, soy un poco corto, soy un poco tonto, me dice, Pedro, vi una cosa, vi que he inaugurado este pantano, ¿no? Y recuerdo, digo, bueno, cuando me dije eso, se me pusieron un poco los pelos de punta del cuello, ¿no? No voy a decir que he inaugurado este pantano, pero sí, hasta aquí hemos llegado esta vez y esperamos encontrarnos a todos vosotros dentro de muy poco en nuestro próximo evento o nuestra propia casa, nuestros compendios de saber, donde sea. Pero gracias a vosotros. Y el último aplauso quiero que sea de nosotros también para vosotros. Gracias por eso. Enhorabuena. Muy bien.